quiero presentar a José Manuel Velasco Guardado. José Manuel viene especialmente desde Madrid hasta acá, o sea que tiene un premio mayor, no solo tuvo que cruzar la ciudad, sino que tuvo que cruzar el océano para acercarse y hoy además cruzar la ciudad. Y viene del mundo del periodismo, después trabajó en el mundo de las empresas y ahora está en el ámbito de la consultoría. Así que tiene un recorrido por todo este mundo. Yo creo que su visión nos va a aportar un montón y estoy muy feliz de que haya venido. Bienvenido, José Manuel. Buen día, y muy buen día de verdad, porque hace un día espléndido. Muchas gracias al Consejo por invitarme a estar aquí por dos razones. Primera, porque así le devuelvo al Consejo el apoyo que siempre me prestó desde el Consejo con Alejandra Brandolini como miembro del Board en la Global Alliance for Public and Communication Management, que es la federación que integra asociaciones de comunicadores y entidades académicas de todo el mundo. Los argentinos habéis estado ahí apoyando al primer latino que preside esa asociación, que tiene una inspiración muy anglosajona, y yo me he sentido muy arropado por Alejandra durante ese tiempo y he compartido con ella las penas de dirigir una asociación que, como todo el mundo sabe, es un mundo de pobres. El mundo asociativo es un mundo de pobres, es un mundo de voluntarios y es un mundo de mucho esfuerzo. Si además en el Consejo tienes personas de distintos países, culturas, inquietudes y emociones, la verdad que es un dolor de cabeza. También un gran aprendizaje, pero un dolor de cabeza. Y la segunda razón de mi agradecimiento es que yo adoro Argentina. Yo conozco alrededor de 70 países y cuando me preguntan, me piden que recomiende un país para visitar como turista, les digo que Argentina, porque Argentina lo tiene todo. Yo adoro Argentina y también a los argentinos. Y Argentina tiene todo, y tiene todo mucho bueno y tiene algunas cosas mejorables. Yo ahora me dedico también al mundo del coaching, el coaching ejecutivo, y ahí nosotros tenemos un lenguaje positivo. Hablamos de áreas de mejora. Argentina tiene dos áreas de mejora claramente desde mi punto de vista, donde los comunicadores podéis hacer muchas cosas. Una es el de la transformación cultural, la transformación social, crear una nueva cultura de país. Y la segunda es en la propia reputación del país, en el fondo la reputación no de las montañas, sino de las personas que formáis ese país. Por lo tanto, creo que tenéis una responsabilidad importante a la hora de construir un país grande como es Argentina para volver a convertirlo en un gran país. Bueno, después de esta entrada yo vengo a hablar de la comunicación antifrágil, que es lo que se me pidió, y he identificado 5 antifragilidades que el comunicador, que el profesional de las relaciones públicas o de la comunicación debería practicar. La primera es la antifragilidad ante la mentira. Si nosotros le preguntamos a un minero del carbón cuál es la materia prima con la que trabaja, nos dirá que el carbón. Si le preguntamos a un chef, nos dirá que los alimentos. Nosotros, ¿cuál es nuestra materia prima? ¿Cuál es la sustancia con la que construimos? ¿Son los hechos? ¿Es el lenguaje? ¿Son las palabras? ¿Son las emociones? Yo con algunos compañeros de la Global Alliance he llegado a la conclusión de que en estos momentos de volatilidad y de falta de confianza y de incertidumbres, nuestra materia prima fundamental es la confianza. Y la confianza se apoya en la credibilidad, y la credibilidad emana, entre otras razones, de la verdad. Pero el problema que tenemos hoy es que nos hemos acostumbrado a convivir con la mentira. Antes teníamos el enemigo, era la propaganda. Y ahora la propaganda da un pasito más y se ha convertido en la mentira. La desinformación, las fake news, la manipulación de las emociones, la posverdad. Y ese es un problema, que nos hemos acostumbrado a trabajar en un entorno donde existe la mentira, y a mí de pequeñito me decían que la mentira era de las cosas más graves, de los pecados más graves que podías cometer. Fijaros si estamos tan acostumbrados que esta es la tercera estatua más visitada de Estados Unidos. ¿Cuál es la primera? La Estatua de la Libertad. Son preguntas fáciles, ¿eh? Soy gente de comunicación. ¿Cuál es la segunda? La estatua de Lincoln, el Lincoln Memorial. Y esta es la tercera, que quizá algunos la conozcáis, sobre todo en el ámbito universitario. Es la escultura, la estatua de John Harvard. Es conocida como la escultura de las 3 mentiras. ¿Por qué? Porque en la leyenda que pone debajo, y es muy visitada, dice John Harvard, fundador de esta universidad en 1638. Primera mentira.
John Harvard no fue el fundador de la Universidad de Harvard. La fundaron unos colonos ingleses. Lo que pasa es que él fue el primer donante, dio dinero y libros. Hoy le hubiese puesto el nombre al campo de fútbol, Arena John Harvard. Pero él fue muy listo y le puso el nombre a la universidad, pero fue donante, no fue el fundador. Segunda mentira, no fue en 1638, fue 2 años antes, en 1636. ¿Sabéis cuál es la tercera mentira? No es John Harvard. Cuando al escultor le pidieron que hiciese una escultura de John Harvard, no había ninguna foto. Y entonces cogió de modelo a un alumno. O sea, que es un alumno de la universidad. He ahí el problema. Convivimos, es la tercera escultura más visitada de Estados Unidos. Convivimos con naturalidad con la mentira y no podemos permitirnos ese lujo. No solo convivimos con naturalidad, sino que la mentira se ha convertido en un arma de guerra. Y es utilizada. La mentira, las fake news, han tenido una incidencia muy importante en la campaña de las elecciones americanas. Y hay un señor que se llama Donald Trump en Albornoz, habitualmente por las noches, paseando por la Casa Blanca. Y en España hemos tenido nuestra propia campaña de fake news relacionada con la independencia de Cataluña, con un efecto también positivo en la opinión pública internacional, que casi ganaron la batalla de la opinión pública internacional. Segunda antifragilidad es la superficialidad. No nos engañemos, nosotros somos buenos en la superficialidad. Nosotros nos manejamos bien en aquello que no es profundo. Somos ágiles, estamos buenos en la táctica, en la resolución de conflictos, en las crisis, somos rápidos. Es un entorno que para nosotros es bueno, es positivo, pero las cosas tienen que ser más profundas. La mentira se mueve mucho en la superficialidad. Nosotros tenemos que ser más profundos. Yo no quiero estar en el envase solo. Quiero estar en los contenidos. Por lo tanto, nosotros tenemos la obligación de construir contenidos no solo con una buena capacidad de viralización, que eso está en la superficie, sino contenidos que ayuden a provocar un impacto positivo, que ocurran cosas positivas, que generen conocimiento, que generen implicación, engagement, que generen compromiso, que generen transformación social en sentido positivo. Insisto, yo no quiero ser el envase de mi organización, quiero formar parte del líquido del contenido. Tercera antifragilidad, las prisas. Nosotros también somos buenos con las prisas. Nos movemos bien con las prisas, nos movemos bien en el corto plazo, en general. Somos ágiles, tenemos capacidad de respuesta, pero se crea más valor en el largo plazo. Cuando hablamos de intangibles, cuando hablamos de reputación, estamos hablando básicamente de largo plazo. Hoy lo que pasa es que, como consecuencia de la crisis, las organizaciones, especialmente las empresas, nos están pidiendo que demos resultados en el corto plazo, que demostremos la contribución de la comunicación a los resultados de mañana, del trimestre. Pues hay que hacerlo. Ese es el contexto. ¿Dónde está la gran habilidad? Arbitrar entre el corto, el medio y el largo plazo. Esa es la gran habilidad, una de las grandes habilidades del comunicador en estos momentos. Y en determinadas situaciones no dejarse llevar por las prisas. Yo digo que una cosa es el tiempo de las cosas y otro es el tempo que nosotros necesitamos para gestionar esas cosas. Ese es un arbitraje muy importante. 4. Antifrágiles ante la deshumanización. Claro, ese es el primer robot construido por Westinghouse, el primer robot humanoide construido por Westinghouse en el año 1938. Tenía algunas habilidades, decía 700 palabras, muchas más que muchas de las personas que conocemos, que con 100 o 200 palabras ya se comunican. Bien es cierto que el estándar 700 palabras en Argentina se queda muy corto. Aquí había que poner 1000, 1200 como mínimo, ¿no? Porque tenéis un lenguaje muy rico, manejáis muy bien el lenguaje. Por cierto, fumaba, lo cual indica que probablemente la industria del tabaco estaba por detrás patrocinando a este humanoide. Para nosotros, los humanoides, los robots, la automatización, ¿es una amenaza o es una oportunidad? Es una grandísima oportunidad. ¿Por qué? Por 2 razones. Primero, porque habrá que enseñar a comunicar a los robots. ¿Quién va a programar, por ejemplo, los diseños éticos de los programas de los robots? Y segundo, porque por primera vez en la historia de nuestra profesión, como consecuencia de la digitalización y de los procesos de transformación cultural de las empresas, tenemos la oportunidad de ser protagonistas. Hasta ahora hemos sido más bien testigos, hemos contado lo que ocurría.
Ahora tenemos la oportunidad de ser protagonistas. Obviamente, para ser protagonistas y líderes de los procesos de transformación digital, que en buena medida son procesos de transformación cultural, necesitan que nosotros demos un paso al frente y tengamos la formación en management adecuada para liderar esos procesos. Y la quinta es que tenemos que ser frágiles ante nuestra propia confusión. En el Global Communication Report, que hace un estudio global que hace la Universidad del Sur de California, que tiene una de las facultades de comunicación más reconocidas, la Escuela Annenberg, que encuesta a personas de todo el mundo de marketing, de comunicación y también industria, consultoría y estudiantes. En el estudio del año pasado, no el de este año, decía cuando le preguntaban a los encuestados si dentro de 5 años la denominación Relaciones Públicas o el equivalente latino de comunicación que representaría lo que están haciendo, el 87% contestaban que no. Es decir, no sabemos contar lo que hacemos. Tenemos un problema de storytelling. ¿Cómo va a avanzar nuestra profesión si nosotros que nos dedicamos al storytelling no sabemos contar a qué nos dedicamos? Es más, aquí hay una amenaza, que es que la digitalización no solo ha despistado a los periodistas o a los periódicos, también nos ha despistado a nosotros, porque el gran cambio social que se está produciendo está en torno al empoderamiento del individuo a través de la comunicación. Y aquí, como colectivo, todos tenemos que hacer una reflexión, tenemos que consensuar nuestro relato, nuestro storytelling. Yo no quiero ser el pianista de Casablanca. El pianista de Casablanca es un tipo simpático, agradable, que crea ambiente, que pone la música. Pero yo no quiero ser ese personaje al que le digan, tócala otra vez, Sam. Yo quiero ser protagonista de la película. Y si quiero ser protagonista de la película, tengo unos desafíos desde el punto de vista de formación y otros desafíos desde el punto de vista de liderazgo. Tengo que dar pasos al frente para cambiar de papel en esta película. Pero insisto, la digitalización, que es una gran revolución en torno al empoderamiento del individuo, de sus capacidades de comunicación, nos da la oportunidad de ser protagonistas de esta película. Por eso yo creo, para ir acabando ya, que el rol que nosotros debemos jugar es un poco el de Pepito Grillo, o el grillo parlante. Tenemos que ser la conciencia, un poco la conciencia crítica de las organizaciones, el guardián del propósito. Y hoy el propósito para los millennials es muy importante, y por supuesto también para la generación siguiente, que es la generación Z. Defensor de la coherencia, storytelling, story doing. Si cuentas algo que ocurra, tienes que ser coherente. La voz de los grupos de interés o de los stakeholders, que por cierto cada vez son menos grupo y más individuo por la capacidad de comunicación que tienen. La voz de la conciencia de las organizaciones y por lo tanto una gran importancia de las decisiones éticas. El guardián de la ética en las organizaciones, analista de tendencias, el famoso cool hunter. Tenemos que ir cazando las tendencias para que la organización vaya girando hacia lo que el mercado va pidiendo dentro de unos canales, y los canales vienen marcados por los principios y los valores. Y hoy la principal función que tenemos es la gestión de espacios seguros para el diálogo con los grupos de interés. Creo que es nuestra primera responsabilidad como comunicadores dentro de las organizaciones. Según el modelo de la Global Alliance hay un componente de escucha, escuchar empáticamente, otro componente que tiene que ver con los valores, con la reputación, con la marca, y un tercero con la responsabilidad social, con el impacto positivo que las organizaciones tienen que tener. Termino ya. Tenemos que preguntarnos si estamos preparados. Esta es la boca de la verdad que está en Roma. Esta es una escena de la película Vacaciones en Roma que se estrenó en 1953, Audrey Hepburn y Gregory Peck. Una película que tuvo mucho éxito. La boca de la verdad en Roma era poco conocida, la película la hizo muy conocida. La leyenda dice que si tú metes la mano en la boca de la verdad y lo que dices es verdad, sacas la mano sin problemas. Si metes la mano y cuentas una mentira, la boca te muerde. Nosotros como profesionales, tanto si estamos ejerciendo como si estamos estudiando, tenemos que meter la mano en la boca de la verdad, ver lo que ocurre en nuestro entorno y preguntarnos, ¿estamos suficientemente preparados para responder a los desafíos, un entorno volátil y frágil apuesto a nuestro entorno? Que cada uno se haga la pregunta en silencio y se la conteste, y luego ocurran cosas. Muchas gracias. Bueno, yo no lo dije, José Manuel es el chairman de la Global Alliance for Public Relations and Communication Management, que es la federación que reúne
todas las organizaciones de PR en el mundo y con la cual el Consejo forma parte. Así que yo no sé si es la primera vez que hay alguien que es director de la Global Alliance y es español. Sí, el primer español y el primer hispanohablante también. Y el primero que reside en Madrid, porque la Global está en Suiza, ¿no? También, sí, la sede oficial está en Lugano, en la Suiza italiana, pero el Consejo es personas de todo el mundo. Y esto que vos contás, que hoy presentaste acá, ¿lo ves? Son 160.000 las personas que representa la Global Alliance. Más de 200.000 ya, con más el de último 200.000. ¿Lo ves en todas partes del mundo? Sí, con distinto grado de maduración. Por ejemplo, cuando nosotros hablamos de los temas éticos, hay una gran preocupación en los países más desarrollados y obviamente una menor preocupación en los menos desarrollados. En los Emiratos Árabes pues tienen problemas mayores que empezar a hablar de ética. Pero en general es un discurso que coincide con las inquietudes globales de los profesionales de la comunicación. Bueno, vos hablaste mucho de antifragilidades que nosotros tenemos que construir en nuestras habilidades. Son más cosas de cómo tenemos que ser que las cosas que tenemos que hacer en la práctica. ¿Vos ves que la formación de la profesión está cambiando, está mejorando hacia ese lugar de habilidades? A un argentino hay que darle dos veces vueltas a la pregunta. Me he quedado argentina. con la entrada a una argentina. Ser o hacer. Bueno, te voy a contestar como creo que debo contestar. En estas circunstancias. Yo creo que nosotros tenemos que invertir más en management, en formación en management. Los comunicadores tenemos que formarnos más como gestores, porque somos buenos en la gestión de los intangibles, pero tenemos que ser buenos también en la gestión de los tangibles para romper el techo de cristal que limita nuestro acceso a los comités ejecutivos o incluso a los consejos de administración. Yo, si hoy empezase mi carrera profesional, creo que invertiría en estrategia, y en su día yo lo hice, estudié estrategia en Suiza. Invertiría en creatividad, en formarme más en creatividad e invertiría también en formarme más en temas de gestión de proyectos, gestión de personas, gestión de procesos, gestión de la innovación, porque creo que eso es lo que nos permite subir un escalón, ponernos a la altura de otros profesionales. Muchas gracias. Bueno, te invito a que lo subamos a Gabriel Sadi acá, que es un especialista en el tema de habilidades en la profesión. Así que un aplauso más para José Manuel y de bienvenida para Gabriel.